¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Y compañeros del Instituto Consumidos en Línea, pues vamos a ver hoy el capítulo 2 de la segunda epístola del apóstol Pedro. Nos va a quedar ya solamente un capítulo. Y este capítulo el apóstol Pedro lo centra en esta dinámica que llega hacia final de los tiempos. Durante toda la vida de la iglesia ha estado presente, pero se intensifica llegando el final de los tiempos, y es los falsos maestros, falsos profetas, se les podría llamar de esta manera. Así que vamos a leer el capítulo 2, vamos a irlo leyendo verso por verso y vamos a ir poniéndole sentido a la escritura. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros. Esta es una regla, no podemos evitar que ocurra. Va a haber falsos maestros en el cuerpo de Cristo. Hoy en día podemos ver falsos maestros, y yo siempre he dicho que hay dos tipos de falsos maestros, o dos personas a las que se les pudiera considerar así, dos tipos de persona. Y una es el falso maestro que busca engañar y busca lucrar, y a sabiendas de que está mal, busca esparcir eso. Esa es una secta. Muchas veces caemos en sectarismos, pero aún ciertos movimientos, sobre todo de la línea de la prosperidad que vemos el día de hoy, abundan falsos maestros. Y por otro lado podemos tener un maestro que no necesariamente sea falso maestro, sino que esté en un error y tiene un corazón dispuesto a que, si se le señala el error, corregirlo. A lo largo de mi vida en Cristo he visto personas que con el pasar del tiempo han dicho: ¿saben qué? Yo antes pensaba estas cosas, enseñaba esto, estaba mal instruido y me arrepiento de haberlo enseñado así, perdónenme. Y hay un cambio. Entonces yo a esa persona le diría una persona equivocada, como todos podemos estar. Pero creo que cuando la palabra habla de falsos maestros, es este falso maestro que viene con la intención del engaño en sí mismo. Dice: introducirán encubiertamente herejías destructoras. Nosotros tenemos una responsabilidad de ir a la palabra de Dios y de estar buscando en la palabra de Dios la dirección y la verdad. Dice la palabra que si permanecemos en la palabra, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad, y la verdad nos hará libres. Y aquí comienzan a introducir, dicen, cubiertamente, es decir, hay una intención de hacerlo por debajo del agua, hay una intención de engaño, hay una intención de ir a encubrir estas herejías. Dice destructoras. ¿Por qué? Porque una herejía finalmente lo que causa dentro del cuerpo donde es esparcida, para aquellos que la abrazan, es destrucción. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercancía de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, su perdición no duerme. Hay un destino para el falso maestro, un destino para aquel que lucra a través de la fe, hay un destino para aquel que por la avaricia y la mercadería esparce estas herejías, y es perdición, y es destrucción, y es condenación. El cuerpo de Cristo, mi amado, tenemos que entender que para Cristo es muy valioso porque es su esposa. Dice la palabra que vendrán tropiezos, pero hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Hablando precisamente de estos falsos maestros, de esta corriente del engaño. Mateo 24, cuando los discípulos le preguntan a Jesús: dinos estas señales acerca del fin de los tiempos, dime qué señales habrá. Jesús comienza su discurso con una frase y les dice: miren que nadie los engañe. Está este gran movimiento que es previo a los últimos tiempos, que se gesta, que es llamada el gran engaño, que produce lo que es llamada la gran apostasía. Por eso dice que habrá muchos seguidores
de estas disoluciones. Y la gran apostasía habla de un engaño tan fuerte que muchos de los que están en Cristo volverán atrás, renegarán de su fe y seguirán estas falsas doctrinas. Hay quien dice que un convertido no puede apostatar. La palabra es muy clara y me habla de lo que los apóstatas eran: hombres y mujeres discípulos que abandonaron la fe. No hombres que estuvieron y que nunca fueron de ellos, sino discípulos que caminaban en el camino del Señor pero han abandonado la fe. Ahora, el destino de estos hombres, de estos falsos maestros, dice aquí que está ya señalado. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí en esta parte hay quienes hacen toda una doctrina acerca de que hay ángeles que están en prisiones en el Tártaro, porque el Tártaro es la parte más honda del infierno, así se le conocía en el idioma griego. Hay varias palabras para describir al infierno, y la palabra infierno que aquí usa el apóstol Pedro es el Tártaro. Y el Tártaro en la mitología griega era esta parte del infierno, del inframundo, que estaba destinado para castigar a los rebeldes contra los dioses, o en este caso contra Dios. Y por eso creo yo que el apóstol Pedro está usando esta palabra hablando de los ángeles que pecaron. Dice que los entregó a prisiones de oscuridad. Digo, hay toda una serie de doctrinas que giran alrededor de esto, pero recuerda que de un versículo no podemos hacer muchas doctrinas. Y yo más bien creo que ese entregándoles y reservado pudiera estar siendo hablado poéticamente, así como nosotros hoy ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús y a la vez estamos aquí. Puede estar hablando de este destino eterno que ya está prefijado, aunque todavía no se lleve a cabo. En cualquiera de los dos casos, no es un asunto que altera nuestra salvación, y yo me pronuncio, realmente no he profundizado en él porque no encuentro un beneficio de entrar en estas controversias. Pero lo que sí vemos es que el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron y están destinados a un juicio. Dice: y si no perdonó al mundo antiguo, ahí se está refiriendo al diluvio, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos se afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Fíjate cómo muchas veces hemos considerado a Lot como una persona no espiritual, pero el apóstol Pedro señala que Lot era una persona justa y que su alma se afligía al estar, ¿verdad?, en los hechos inicuos. Ahora, aquí lo que podemos ver es que el tiempo del juicio siempre llega, y lo que el apóstol Pedro está queriendo remarcar es eso. Dice: el Señor no perdonó a los ángeles que pecaron, no perdonó al mundo antiguo por el diluvio, y no perdonó a Sodoma y Gomorra. Y esto va enfocado a quienes, a los falsos maestros, que de la misma manera no serán perdonados por haber generado toda esta herejía destructiva y toda esta corriente falsa para hacer tropezar a los hijos de Dios. Versículo 9: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Fíjate esta frase terminando: gente que sigue la carne y anda. Esa palabra anda en el griego es peripateo, que significa caminar continuamente alrededor de. No es una persona que de vez en cuando se equivoca, sino es una persona que su estilo de vida es la concupiscencia, la inmundicia, y por tanto desprecian el señorío. Y es aquí donde siempre viene esta disyuntiva, y es un tema que nunca vamos a poder esclarecer del todo, pero yo siempre hago esta pregunta:
¿Puede un creyente, puede una persona cristiana nacida de nuevo vivir deliberadamente en concupiscencia e inmundicia y seguir siendo salvo? Yo creo que es muy claro cuando nos habla de que hay un juicio para aquellos que andan en concupiscencias e inmundicia. Y estará la postura que dice es que ni siquiera son salvos. Es posible. Es posible. ¿Por qué? Porque yo creo que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo, verdaderamente ha experimentado la salvación, no puede andar en concupiscencia e inmundicia, salvo que haya apostatado. ¿Por qué? Porque la clave viene después, dice, desprecian el señorío, es decir, no se dejan gobernar por Jesús. No se dejan gobernar por Cristo. Despreciar el señorío de Cristo tiene que ver con eso, con no permitir que Dios imponga su gobierno sobre nosotros, con no permitirnos estar bajo obediencia, bajo dirección y guía del Espíritu Santo. De manera que aquellos que desprecian el señorío de Cristo, pues no tienen acceso, creo yo, a salvación, porque la salvación tiene que ver con dejarse señorear con Jesús. Después dice, atrevidos contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Está hablando de gente, de estos falsos profetas, falsos maestros, que inclusive conjuran contra los aires, ¿verdad? Hacen expresiones en contra del mundo angelical. Y dice, ¿sabes qué? Aún los ángeles que son mayores que nosotros en potencia y fuerza no pronuncian juicio de maldición contra ellos delante del Señor. Sin embargo, habemos personas hoy en la iglesia, estas personas que no tienen temeridad y que tratan los asuntos espirituales como si fuera algo ligero. Versículo 12. Por estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, seducen a las almas inocentes y tienen el corazón habituado a la codicia, hijos de maldición, y han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Fíjate esta frase y quiero remarcarlo. Dice, han dejado el camino recto. Es decir, estaban en el camino recto, pero lo han dejado. Son estos hombres y mujeres de los cuales habla Hebreos, que dice que habiendo gustado de los bienes del siglo venidero y habiendo resplandecido la luz sobre ellos y habiendo gustado de los poderes del Espíritu, recaen y es imposible para ellos volver a crucificar al Hijo de Dios para arrepentimiento, porque llega un momento donde ya ni siquiera se quieren arrepentir. Han dejado el camino recto y se han extraviado. ¿Sí? Es decir, abandonaron lo recto y se extraviaron. Dice, y todavía pone como ejemplo, dice, siguiendo el camino de Balaam. El camino de Balaam es algo que yo te he hablado tantas veces y te lo voy a volver a mencionar el día de hoy. El camino de Balaam se refiere a este estilo de vida que tuvo Balaam, donde la codicia, el amor por los bienes, el amor por los deleites, lo llevó a alejarse de su llamado, de su vida profética y del plan de Dios para él. Balaam era este profeta que viene el rey y manda emisarios y le dice, oye, te mando el rey, le dice, te mando dinero y bienes si tú a cambio maldices a Israel, porque sé que hay poder en tus palabras, eres profeta. Y entonces dice que Balaam va y ora. Ya desde ahí a mí se me hace muy extraño esta actitud, porque creo que es un tema que ni siquiera tendrías que orar, ¿verdad? Maldecir al pueblo de Dios por dinero, no creo que entre en esos temas que Dios quiera ver si te dice que sí o que no. Y obviamente Dios le contesta que no. Y su corazón va y le dice a los que le enviaron, sabes que yo sí quisiera ir, pero no me deja Dios.
Entonces al día siguiente le vuelven a mandar más hombres más reconocidos y con más dinero, y dice que vuelve a ir a orar cuando Dios ya le había dicho que no. Este corazón que intenta sí o sí salirse con su deseo pagano, y va con Dios, y ahora Dios le dice: ok, ve, sin embargo hablarás lo que yo te mande. En el camino va en su desenfreno y en su codicia tanto que dice que la mula donde él viajaba veía al ángel del Señor enfrente, entonces tenía miedo y se arrepega, ¿verdad?, ante una orilla y le machuca el pie, y se baja Balaam enojado y patea a la mula, le pega a la mula y le habla y le dice, la maldice, y la mula, Dios le concede a la mula que hable, y la mula le responde. Y si a mí me habla un animal, si yo tengo mi perro, ¿verdad?, y le estoy dando a comer, le digo: ¿qué onda acá? ¿Y cómo estás? Y me contesta: muy bien. ¿Y tú? Yo voy a salir corriendo, voy a aventar las croquetas del agua, lo que tenga, yo voy a salir corriendo de ese lugar. Pero la historia me dice que la mula le habla a Balaam, y Balaam empieza a platicar con ella y le responde. Y es tanto el desenfreno que pierde noción del alrededor. Y ese es el camino de Balaam. El camino de Balaam es aquel que nos lleva a codiciar y a vivir tanto en el exceso, siendo hombres y mujeres tal vez llamados al ministerio. Estos falsos maestros, falsos profetas, abandonan la fe genuina, abandonan el camino recto para entregarse a los deseos, y llega un momento donde hay un desenfreno que incluso pueden encontrarse haciendo o diciendo tonterías gigantescas y ni siquiera darse cuenta. Yo he visto videos de YouTube de una mujer que agarra un billete y dice: oh, el dinero me habla y el dinero me dice que tienen que venir y ofrendar $1,000. Esa mujer está loca, se llama Ana Méndez, y eso es un falso evangelio lo que se está predicando ahí. Y esta mujer empieza a decir: ¿sabes qué? Tienen que venir solo los que van a dar de tal cantidad arriba. ¿Dónde ves eso en el evangelio? ¿Dónde ves esas enseñanzas? Empieza a irse, ya a desviarse a tal punto que agarra, va y pelea contra los espíritus del agua, ¿verdad?, en una barca, haciendo conjuros y lanzando piedras como cualquier hechicero haría, porque ha sido engañada. Pero ella ha sido engañada y engaña, y el problema es que el falso maestro y el falso profeta no existirían si no hubiera quienes lo siguieran. Pero el falso profeta y el falso maestro es un juicio de Dios para aquellos que no abrazan la verdad y para que se vayan desenfrenadamente sobre ellos. Fíjate lo que dice el versículo 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada siempre. Hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Les prometen libertad y ellos son mismos esclavos de la corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidas. Es decir, esta idea otra vez de recaer, esta idea otra vez de me salvé, yo estaba bien, pero vuelvo a venir. ¿Sabes por qué? Por lo mismo que estamos viendo, porque están siendo atrapados de nuevo por la concupiscencia, y la concupiscencia de la carne son aquellas cosas que yo voluntariamente permito y arbitrariamente entran a mi vida porque yo lo estoy permitiendo. No es un error, no es la regué, es yo estoy cediendo, yo estoy abriendo mi corazón a estas cosas, y el enemigo está encontrando oportunidad para venir de nuevo a atar mi vida. Fíjate lo que dice el versículo 20. Ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia
que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, la puerca lavada vuelve a revolcarse. Qué palabras tan fuertes termina usando en este capítulo el apóstol Pedro. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia que después de haber conocido volver atrás del santo mandamiento. Y yo tengo una pregunta, y es: ¿qué estás haciendo tú hoy para que no te ocurra esto? ¿Qué determinaciones estás tomando? ¿Qué estrategias estás siguiendo para no caer en el engaño que está por suscitarse en el fin de los tiempos? ¿Cómo estás blindándote para no ser seducido por palabras vanas de hombres que prometen libertad siendo ellos mismos esclavos de corrupción? Por palabras infladas. Yo te voy a decir que la única manera en la que tú y yo tenemos para protegernos de eso es yendo sobriamente a la palabra de Dios, a atenderla con un amor, con una búsqueda, con un deseo profundo de ser gobernados por ella. No las palabras infladas y vanas. Estos profetas que andaban conjurando: yo te conjuro, coronavirus, con mi poder apostólico territorial, que tú no vienes aquí. Y ahí está la pandemia. Y yo te conjuro, y yo ato, y yo te tomo, ¿verdad? Y una serie de cosas que se meten con poderes celestiales, como venía diciendo el apóstol Pedro, cuando ni siquiera entienden las dinámicas de esto. Me acuerdo de nuestra enseñanza sobre la guerra espiritual en la casa de oración, y recordar que nuestra dinámica de casa de oración, de guerra espiritual en casa de oración, es centrarnos en el poder, en la gloria, en la belleza, en la hermosura de Jesús, y no enaltecer las cosas del diablo, sino enaltecer a Cristo, centrarnos en Él y entender que en Él tenemos victoria, que en Él tenemos salvación, que en Él tenemos nuestra redención. ¿Qué estás haciendo tú para no llegar a ser una fuente sin agua, empujada como una nube por cualquier viento, por la tormenta? Necesitamos ser personas sólidas en la palabra, necesitamos ser personas sólidas en el servicio. Yo te voy a decir una cosa: la palabra es lo principal, necesito estar plantando en ella, pero dos, necesito estar congregándome regularmente. Una de las mayores mentiras que el diablo ha levantado en este tiempo de pandemia es que no es necesario congregarnos. Si bien es cierto que la iglesia no depende de reuniones dominicales, y el tiempo que fue necesario cerrar tu relación con Dios y mi relación con Dios tenía que seguir tal vez lejos del cuerpo de Cristo, pero por un tiempo, hoy que ya está permitido congregarnos, si tú no lo haces, tú estás desaprovechando una oportunidad, y si vas a pagar un precio por no atender a la instrucción de vivir conectado al cuerpo de Cristo. Porque esa es la otra manera en la que yo me puedo salvar de un falso maestro: cuando yo estoy conectado al cuerpo de Cristo y tengo gente que me rodea, que me puede edificar y me puede decir: oye, estas enseñanzas que estás oyendo, a las que te estás exponiendo, no creo que sean las mejores, no creo que sean de bendición para tu vida. A mí me encanta que varias gente de la iglesia tiene la costumbre de, si va a leer algún autor que no conocen, venir y consultármelo. Y no es que yo sea sabelo todo, pero al menos le puedo decir: sabes que este autor es muy bueno, puedes leer de él. O veo algunos autores y digo: tal vez estás en una situación donde no vas a entender del todo lo que quiere decir, y puede causarte algún conflicto. Y algunos otros que digo: eso es un mugrero, eso ni siquiera lo deberías de tener ahí, nadie lo debería de leer, ¿verdad? Pero hay otros que están lejos del cuerpo de Cristo, y entonces no pueden tener a alguien que les ayude, porque tienen este deseo de ser solos, pero casualmente son atrapados por los falsos maestros, y ahí sí comienzan una vida de sectarismo, de congregarse, pero sectariamente,
alejándose de la verdad, alejándose de aquellos hermanos en Cristo que los están animando o exhortando, y empiezan a rodearse de toda una falsa doctrina, porque eso es una forma en la que opera la falsa enseñanza y el falso profeta y el falso maestro, como te lleva a sus enseñanzas y te corta la forma de recibir enseñanzas sanas. Pero hay una densa oscuridad para ellos reservados siempre. Mi amado, es necesario que atendamos esto, que entendamos que es parte de la dinámica, y yo hacer mi función, número uno, para no caer yo en un engaño, pero número dos, para ayudar a los que están a mi alrededor a no caer en un engaño. Porque necesitamos desarrollar una madurez espiritual donde me cuido yo, pero cuido al cuerpo de Cristo en el que he sido injertado. Y para eso necesitamos desarrollar madurez en la Escritura, vida congregacional, y terminaría añadiendo, y estar bajo cobertura espiritual. Muchos de los que son engañados por falsos profetas y falsos maestros es porque hubo en ellos anteriormente un corazón rebelde de no querer someterse a una autoridad, y entonces se van por sus propios deseos y encuentran eco en una enseñanza que le da raíz, que le da rienda suelta a esos mismos deseos ocultos, esos mismos deseos vanos, esa comezón de oír que tenían, esa alimentada, y empiezan este camino, y puede ser un camino que tal vez con el paso del tiempo les sea imposible echar atrás, porque llega el momento de apostatar. Y el deseo de mi corazón es que puedas permanecer en la fe, que no seas de estas personas que, habiendo caminado el camino del Señor, se enredaron de nuevo otra vez y son vencidos, y han dejado el camino de la justicia y han dejado atrás el mandamiento que les fue señalado. Esto es de los que habla el versículo 15, que han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Mi amado, esta enseñanza es muy fuerte, es muy práctica y es muy sólida. Alíñate a las Escrituras, alíñate a congregarte y alíñate en una vida de rendición de cuentas bajo tu autoridad espiritual. Y esas cosas te van a ayudar a mantenerte en zona segura. Alíñate a la palabra, alíñate a la enseñanza sana. Alíñate una y otra vez, como decía Pablo en el primer capítulo, a las cosas básicas una y otra vez. Y vas a ver cómo el Señor va a perseverar tu vida y te va a dar la gracia para permanecer en el camino recto. Por mi parte es todo, mis amados. Es una enseñanza corta. No quiero entrar en el capítulo 3. Una, porque ya es el último capítulo y quisiera verlo completo, una sola sesión. Pero también porque no quiero entrar a otra dinámica, sino que quiero que atendamos lo que nos ha hablado el Señor en este pasaje. El próximo capítulo habla ya sobre la venida del Señor, y podemos ver este cuadro profético del gran engaño previo al gran día del Señor. Así que cuidemos nuestro corazón, porque creo que estamos justamente en un pináculo de falsas doctrinas y de herejías que están esparciéndose como pólvora en el cuerpo de Cristo. Tenemos que ser celosos de una sana doctrina, de una buena enseñanza. Nosotros tenemos que ser celosos de profundizar en la Escritura, de amar su santa palabra. Tenemos que ser celosos de la vida congregacional, y tenemos que ser celosos de vivir bajo autoridad y ver bendición por ello. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana para concluir, tal vez, no sé cuánto nos lleve el capítulo 3, yo creo que una sola sesión,
para concluir todo este estudio de las epístolas del apóstol Pedro. Que Dios te bendiga. Nos vemos.